¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de la caída de Sodoma y Gomorra? Cuando hablamos de estas ciudades, es fácil imaginar un lugar marcado por la decadencia. Pero, ¿y antes de eso? Hubo un tiempo en que el Valle del Jordán era un paraíso, una tierra donde la prosperidad y la convivencia parecían florecer. Y, justamente por eso, la historia de estas ciudades plantea preguntas intrigantes. ¿Qué transformó un entorno tan fértil y vibrante en un símbolo de ruina? Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a todas las personas. En el corazón de la región conocida como el Valle del Jordán, Sodoma y Gomorra ocupaban un lugar estratégico. Esta área fértil cerca del Mar Muerto, entre montañas y el curso del Jordán, era ideal para el florecimiento agrícola. Imagina una tierra rica, donde el suelo parecía bendecido, listo para producir cosechas abundantes. Era esta prosperidad la que atraía miradas ambiciosas y sueños de riqueza, pero también traía una cierta ilusión, la de que lo fértil nunca se seca. Muchos veían el valle como una fuente inagotable de abundancia, pero sabemos que las apariencias pueden engañar. La ubicación de estas ciudades tampoco era casual. Situadas en una ruta de caravanas, Sodoma y Gomorra estaban en medio de un intenso intercambio de productos y culturas. Era como si fueran un gran punto de encuentro, donde el comercio circulaba libremente, trayendo no solo riquezas materiales, sino también ideas e influencias. Quienes vivían o pasaban por allí sentían el pulso de una vida próspera y agitada. Sin embargo, la vida urbana puede hacernos olvidar nuestras raíces, y en el caso de estas ciudades, eso acabó siendo parte de su ruina. La fertilidad del suelo y las rutas comerciales también hacían de Sodoma y Gomorra objetivos constantes de codicia y disputa. ¿Quién no querría poseer tierras tan fértiles? Ese deseo de control generaba no solo riquezas, sino también rivalidades, alianzas y conflictos. Como suele ocurrir, las riquezas atraen problemas, y así se iba escribiendo la historia de estas ciudades, con manos que tanto cultivaban la tierra como empuñaban armas. Pero el poder y la prosperidad, cuando no están equilibrados, se convierten en una carga. A pesar de tanta prosperidad, faltaba algo esencial, una sabiduría que solo la humildad trae, una conexión genuina con los valores de la vida, el respeto por la tierra y el prójimo. Es curioso notar cómo las riquezas nos enseñan, no por su posesión, sino por el desapego. Sodoma y Gomorra estaban creciendo sin raíces profundas, y esa falta de base sólida sería solo el comienzo de un largo camino de consecuencias, que se revelarían con el tiempo. Sodoma y Gomorra no eran solo centros de comercio, representaban una fusión de culturas que llegaban de todas las direcciones. Imagina un punto de encuentro donde personas de Oriente y Occidente se cruzaban, cada una trayendo algo nuevo, especias, telas, ideas e incluso costumbres que parecían exóticas para quienes vivían allí. Esta diversidad creaba una atmósfera vibrante, como si fuera una especie de metrópolis antigua. Sin embargo, esta mezcla cultural trajo consigo desafíos de identidad y valores, dejando a las ciudades en un equilibrio delicado entre progreso y pérdida de esencia. Estas ciudades prósperas actuaban como catalizadores económicos para la región. En medio de los intercambios, sus economías florecían rápidamente, transformando la vida de los habitantes, quienes veían su realidad cambiar con cada nueva caravana que llegaba. Esta prosperidad, sin embargo, no venía sin sus riesgos. Es fácil dejarse deslumbrar por el brillo de la riqueza, pero el verdadero desafío residía en cómo mantener el enfoque en principios sólidos, mientras todo a su alrededor se volvía más sofisticado y, a veces, superficial. Una lección que, sin duda, aplica a nuestros días. La influencia de los viajeros y comerciantes convertía a Sodoma y Gomorra en centros de novedades, donde todo lo nuevo
rápidamente se volvía popular. Era como una moda pasajera, siempre apareciendo algo que las personas necesitaban probar. Este deseo por la novedad los alejaba, poco a poco, de antiguas tradiciones y de valores que sostenían a la sociedad de una forma más profunda. La obsesión por siempre tener lo último en moda o cultura llevaba a un desvío, una desconexión con lo que realmente era importante. Y así, poco a poco, el sentido de comunidad se fue desintegrando. Si miramos al presente, hay muchos ejemplos de ciudades modernas que enfrentan esta misma dualidad. Lugares que atraen personas de todo el mundo con su diversidad cultural, pero que también luchan por preservar sus tradiciones e identidades. Sodoma y Gomorra fueron, de cierto modo, pioneras en esta tensión entre innovación y conservación. No obstante, donde faltaba una conciencia colectiva, abundaba un individualismo que, poco a poco, minaba la base de todo. Era el costo de tanto progreso sin propósito. Y así, entre la efervescencia cultural y la prosperidad económica, un sentimiento de vacío se instalaba. Era como si toda aquella riqueza y cultura no lograran llenar algo más profundo, una necesidad que no siempre se encuentra en bienes materiales o costumbres exóticas. Ese vacío todavía resuena, enseñándonos que el verdadero progreso está en equilibrar lo que viene de fuera con lo que nos sostiene por dentro. Y mientras estas ciudades avanzaban, la semilla de la decadencia ya estaba siendo plantada. La ubicación de Sodoma y Gomorra en una región fértil y estratégica convertía a estas ciudades en blanco de disputas constantes. No era raro que civilizaciones vecinas, como los cananeos y los amorreos, intentaran expandir sus territorios, viendo en estas dos ciudades un punto valioso. Imagina el escenario: alianzas formándose, pactos forjándose y rompiéndose según las necesidades de cada grupo. Esta dinámica de alianzas y rivalidades traía un clima de tensión que permeaba la vida cotidiana, creando una sociedad siempre en alerta y lista para enfrentar los desafíos que surgían. Esta posición estratégica tenía su costo. Estar en el centro de rutas comerciales y rodeados por pueblos de culturas e intereses diversos hacía de Sodoma y Gomorra una área de interés común para muchos líderes. Las ciudades se veían forzadas a elegir bandos, entrando a menudo en acuerdos temporales que no siempre se sostenían. Este tipo de juego de poder traía un cierto desgaste a la vida cotidiana, como si cada habitante llevara el peso de las decisiones políticas de sus líderes. Era el precio de vivir en un lugar codiciado por tantos. Estas alianzas y conflictos también influían en la forma en que los habitantes veían el mundo y a sí mismos. Era una constante búsqueda por protegerse, por preservar lo que tenían de más valioso. Las ciudades debían lidiar con estrategias militares y tácticas de defensa, creando una cultura donde la fuerza y la diplomacia eran igualmente valoradas. Hoy en día podríamos comparar esta realidad con países que, por su ubicación o recursos, se convierten en piezas centrales en disputas internacionales. Es la eterna danza entre mantener lo que es propio y negociar para sobrevivir. Por otro lado, la influencia de las civilizaciones vecinas no siempre era negativa. Muchas veces, esas interacciones traían nuevos conocimientos, tecnologías e incluso prácticas religiosas. Había un intercambio de saberes, una apertura a lo que venía de afuera. Pero esa apertura también tenía sus límites, y en muchos casos generaba un conflicto interno. ¿Hasta dónde permitir la influencia externa sin perder la propia identidad? Esta era una cuestión que, silenciosamente, resonaba entre los habitantes, generando una tensión invisible, pero constante. Con cada alianza, con cada conflicto, Sodoma y Gomorra estaban construyendo un camino que, poco a poco, los alejaba de sus raíces. Era como si la búsqueda de poder y supervivencia estuviera moldeando la esencia de las ciudades. Esa mezcla de fuerzas externas e internas
traía una inquietud que iba más allá de las batallas visibles. El destino de esas ciudades parecía estar determinado por algo más grande, que iba más allá de las alianzas humanas, algo que empezaba a revelarse en medio de su lucha diaria por preservarse. La vida en Sodoma y Gomorra estaba marcada por una visión del mundo muy diferente de la de los patriarcas bíblicos como Abraham. Las prácticas religiosas locales, enraizadas en rituales y costumbres peculiares, chocaban con los principios de moralidad defendidos por las figuras bíblicas. Para los habitantes de estas ciudades, los valores que guiaban sus acciones parecían naturales, casi como una extensión de su cultura. Sin embargo, esa forma de vivir contrastaba con la idea de una vida en armonía con lo divino, creando una tensión invisible entre dos maneras de ver el mundo. Estas ciudades estaban inmersas en tradiciones que poco se alineaban con los preceptos de fe de los patriarcas. Mientras Abraham seguía un camino de obediencia y respeto a valores espirituales elevados, Sodoma y Gomorra prosperaban en una libertad que, poco a poco, se distanciaba de cualquier concepto de límite. Es como si, para ellos, la moralidad fuera algo flexible, moldeable a las conveniencias. Ese alejamiento de los valores espirituales traía consecuencias que, aunque no visibles de inmediato, comenzaban a corroer la estructura de las ciudades. Para quienes observan la historia, es fácil ver cómo esa falta de una base moral sólida impactaba la convivencia. Imagina una sociedad donde lo correcto y lo incorrecto cambian según el contexto, y donde las normas de convivencia son dictadas más por intereses que por una ética universal. En lugares así, el individuo tiende a distanciarse de la empatía y a priorizar su propio bienestar. Hoy vemos algo similar en sociedades donde el materialismo predomina sobre los valores espirituales, generando un vacío que, tarde o temprano, demanda una respuesta. Había, sí, quienes se incomodaban con esa visión superficial de la vida. Algunas pocas voces cuestionaban, susurraban sobre la necesidad de buscar algo mayor, algo que trascendiera la rutina y brindara propósito. Pero eran voces ahogadas por el ruido de una ciudad que parecía demasiado ocupada con placeres momentáneos. Ese contraste con las prácticas religiosas de figuras como Abraham generaba una disonancia silenciosa que poco a poco aumentaba el abismo entre esos dos mundos. Era como si cada elección alejara a las ciudades de un propósito mayor. Así, Sodoma y Gomorra seguían su camino, con una moralidad que los conducía más hacia el placer inmediato que hacia una existencia consciente. Y la historia sigue recordándonos que las consecuencias de ese alejamiento se acumulan con el tiempo, moldeando un destino inevitable. Al final, esa disonancia entre valores reflejaba una desconexión profunda con algo que, tal vez, ni siquiera los habitantes podían explicar, pero que se revelaría pronto como un desenlace inevitable. En los relatos bíblicos, la destrucción de Sodoma y Gomorra se describe como un acto de juicio divino, una respuesta a la corrupción y decadencia moral que dominaban las ciudades. Imagina una sociedad donde las acciones parecen perder sentido, donde el bien y el mal se mezclan hasta quedar irreconocibles. Las personas estaban tan inmersas en su propia búsqueda de placer y poder que el concepto de justicia se volvió irrelevante. La destrucción surge, entonces, como un grito de orden, una corrección que parecía inevitable frente al caos moral que imperaba. La idea de un juicio divino trae consigo un peso que trasciende la comprensión humana. Es como si la misma naturaleza se volviera contra las ciudades, desafiando el entendimiento de quienes presenciaban esa devastación. En la actualidad, podemos asociar esa imagen a catástrofes naturales que nos recuerdan cuán frágiles somos frente a las fuerzas del universo. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia sobre las consecuencias de las decisiones colectivas,
mostrando que el rumbo de una sociedad puede, en efecto, atraer fuerzas que escapan al control humano. Para quienes creen en una justicia que va más allá de lo visible, la historia de Sodoma y Gomorra representa una intervención que trasciende el tiempo. Aun cuando las ciudades estaban en pleno florecimiento material, el vacío espiritual acababa atrayendo consecuencias devastadoras. Es como si la prosperidad sin propósito se convirtiera en un imán para la destrucción. Esto nos hace reflexionar sobre nuestras propias sociedades modernas, donde el progreso material a menudo va de la mano con un sentido de desconexión espiritual. Este acto de destrucción no fue solo físico, sino un mensaje profundo. Algo más allá de la ruina visible se desarrollaba. Era como si el propio destino quisiera traer a la superficie una lección. Hay un límite hasta el cual una sociedad puede desviarse antes de enfrentar las consecuencias. Cuando se abandona el sentido de responsabilidad, el desequilibrio se instaura y tarde o temprano cobra su precio. Es una lección que resuena hasta hoy, recordándonos que las decisiones desmedidas tienen un costo que nadie puede evitar. Así, entre las cenizas de Sodoma y Gomorra, queda una marca imborrable en la historia humana. Las ruinas de estas ciudades resuenan como un recordatorio de las fuerzas que rigen la moralidad y el orden en el mundo. Cuando nos olvidamos de los valores fundamentales, es solo cuestión de tiempo que la realidad nos obligue a recordar. Esta historia parece insinuar que las consecuencias no son solo individuales, sino colectivas, y que el futuro de una sociedad está estrechamente ligado a su compromiso con la justicia y la verdad. La historia de Sodoma y Gomorra aporta lecciones morales que reverberan hasta el día de hoy, resaltando valores como la justicia, la hospitalidad y la rectitud moral. Cada aspecto de esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y las consecuencias que pueden tener. Imagina vivir en una sociedad donde estas virtudes son menospreciadas. La convivencia se vuelve difícil y el respeto mutuo, raro. Esta historia nos recuerda la importancia de cada pequeña acción que tomamos y cómo puede influir, aunque de forma imperceptible, en el bienestar colectivo. Uno de los puntos centrales de la lección es la hospitalidad, algo sagrado en las culturas antiguas. La falta de acogida y respeto hacia el prójimo puede convertir cualquier comunidad en un lugar frío y distante. En nuestra vida diaria, practicar la hospitalidad puede parecer algo simple, como ayudar a un vecino o acoger a alguien en necesidad. Sin embargo, esta actitud tiene un enorme poder transformador. Cuando abrimos nuestras puertas y corazones, sembramos las semillas de una sociedad más armoniosa y conectada. Además de la hospitalidad, la justicia es un pilar fundamental en la narrativa de Sodoma y Gomorra. La búsqueda de justicia va más allá del deseo de retribución. Se trata de construir una convivencia equilibrada, donde todos puedan vivir sin miedo ni opresión. Esta justicia no se limita a lo que es visible a los ojos, sino que también involucra un sentido de responsabilidad hacia lo correcto. Hoy en día, este valor puede traducirse en actos como defender lo justo, incluso cuando esto no nos beneficia directamente. La verdadera justicia es imparcial y se extiende a todos. La rectitud moral es otra lección que esta historia refuerza, mostrando cuánto nuestras decisiones reflejan quiénes somos. En una sociedad que valora la integridad, los lazos se fortalecen y la confianza se establece de manera natural. Seguir el camino de la rectitud no significa vivir sin errores, sino buscar constantemente lo que es correcto. Este es un recordatorio de que el bien colectivo se construye a partir de acciones individuales, un compromiso diario que puede inspirar y cambiar a quienes nos rodean. Así, la historia de Sodoma y Gomorra no solo habla del pasado,
sino que ofrece un espejo para el presente, para la vida que construimos hoy. Estas enseñanzas son como guías que nos orientan hacia una existencia más significativa, basada en valores que resisten el paso del tiempo. Y, mientras reflexionamos sobre estas lecciones, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos listos para seguir estos principios y construir una sociedad más justa y acogedora? Ahora que conoces la historia de Sodoma y Gomorra y todo lo que nos enseña, surge una pregunta. ¿Qué haremos con este conocimiento? ¿Estamos preparados para aplicar estos principios en nuestras vidas? Porque, al final, la historia nos muestra que las decisiones individuales moldean el destino colectivo. Si queremos un futuro diferente, el cambio comienza en cada uno de nosotros. Piensa en cómo pequeñas acciones, como actuar con justicia, cultivar la hospitalidad y valorar la integridad, pueden transformar el entorno a nuestro alrededor. ¿Tenemos el valor de vivir con estos valores, incluso cuando el mundo parece ir en dirección opuesta? ¿Por qué no intentarlo? Elige, día tras día, un camino que inspire a otros a hacer lo mismo. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí continuaremos desentrañando historias y lecciones que atraviesan el tiempo y que pueden, quién sabe, cambiar nuestra forma de ver el mundo. Porque, al final, la historia es solo el comienzo. ¿Y tú, estás listo para este viaje?